capacidad de Nehemías, que en 52 días levantaron los muros y pusieron las puertas para que hubiera una protección en la ciudad, porque estaban indefensos, no había nada que los protegiera. Es como, hermanos, vivir en una casa donde no hay puertas, no hay ventanas. Entonces se levanta, pero Nehemías entendió que la protección real que necesitaba el pueblo era más allá de unos muros y unas puertas, era la protección divina. Porque anteriormente tenían muros, anteriormente tenían puertas, y aún así fueron derribados y fueron ellos llevados como prisioneros. Entonces, que no es suficiente el tener una protección física, sino que es necesario, hermanos, que el favor de Dios esté con el pueblo. Pero sabía Nehemías, a través de esta oración que él hace desde el capítulo 9, hermanos, y que había puesto y había traído a Esdras, un sumo sacerdote, porque no solamente era restaurar a Jerusalén, también era necesario restaurar el culto a Dios, restaurar la adoración, restaurar el que el pueblo oyera su palabra, restaurar la devoción que se debía tener a Dios para que hubiera realmente una protección. Amén. Porque era debido, hermanos, a que el pueblo se había apartado, se había rebelado contra Dios, que Dios quitó la protección que ellos tenían, permitiendo que los enemigos llegaran y los oprimieran y los escarnecieran y se los llevaran presos y cautivos. Es decir, que la protección que tenían de Dios les fue quitada, pero había razón. Y él habla a través, hermanos, él empieza la oración adorando al Señor. En el verso número 2 del capítulo 9 dice la escritura, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Nehemías empieza, hermanos, a hablar acerca de la situación que estaba viviendo ahora actualmente el pueblo, y que era necesario que el pueblo confesara todos sus pecados. Él empieza a orar a Dios, y en el verso número 7 del capítulo 9 empieza a exaltarlo. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los Caldeos, le pusiste el nombre de Abraham, hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Y empieza él, hermanos, a redactar y a hablar acerca de todas las cosas que Dios había hecho, porque había un propósito divino para cuantos él escogió a Abraham, lo halló fiel a su palabra, y él destinó a Abraham y a su descendencia como un pueblo para dar a conocer su nombre. Amén. Y empieza él a hablar acerca de todo el proceso. Habló de Moisés, habló cómo se rebelaron en el desierto, cómo endurecieron su cerviz, no escucharon, cómo quisieron quitar a Moisés. Y él empieza a hablar, y llegamos, hermanos, a los versículos que acabamos de leer. En el versículo 27 dice, entonces, verso 26 leemos, perdón. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos. ¿Para qué? E hicieron grandes abominaciones. A través de toda la historia, Nehemías está dando a conocer el por qué Dios se apartó de ellos, por qué Dios quitaba la protección de ellos. ¿Y sabe cuál era la razón? En los versículos que acabamos de leer, es que era la manera que ellos veían a Dios.
Porque dice, y se rebelaron y clamaron, y tú les ayudabas y enviabas un libertador, y cuando tenían paz, volvían otra vez a rebelarse. Y entonces clamaban, se humillaban en medio de la aflicción, tú enviabas un libertador, los libertabas, traían paz, y entonces volvían a rebelarse. Y esa era, hermanos, la película desde los tiempos de los jueces, de los tiempos de los reyes, que veían a un Dios solamente cuando tenían aflicción, solamente cuando tenían necesidad, solamente lo veían como un Dios que estaba al servicio de ellos y no a ellos al servicio de Dios. Amén. Lamentablemente así sucede hoy en día. Así ven a Dios como que Dios está para bendecirme nada más. Y cuando tengo paz, vivo como yo quiera. Hago las cosas que yo quiero. Me muevo en mi voluntad, pero apenas tengo una necesidad, Dios mío. Y tenemos a Dios como aquel que es de urgencias. Cada y cuando usted va a urgencias, cuando se está muriendo, cuando le falta el aire, cuando se le acelera el corazón. Y así veían a Dios Israel. Es decir, hermanos, no entendieron quién era Él. Y Nehemías lo está hablando de por qué se apartaba de ellos, porque lo provocaban a ira, desobedecía sus mandamientos, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, no las adorarás, y se rebelaban, y otra vez venía el enemigo, y al quitar el Señor la protección, venían los enemigos y los escarnecían, y ya nada más ellos no podían. Y sentían tal aflicción, y entonces se humillaban y clamaban: Dios, ayúdanos, socórreme. Y como Dios es de tan grande misericordia, Amén. les oía, les perdonaba y los libertaba. Amén. Era la manera que veían a Dios. Pero dice la Escritura que la ley la echaron tras espaldas, es decir, aventar la ley atrás. Esto es como decir, esto no me sirve. Mataron a sus profetas. ¿Por qué él enviaba a sus profetas? Dice la Escritura, para convertirlos. Cada vez que ellos se rebelaban, hermanos, Dios levantaba un profeta. Háblales, diles que están mal, que están provocándome a ira, que va a venir juicio. Háblales, diles que se vuelvan a mí, que se conviertan. Pero ellos no querían oír el consejo de Dios, porque el consejo de Dios los confrontaba. Y la gente, hermanos, se siente incómoda con la confrontación de la palabra, con el consejo de la palabra. No me hable Dios, yo no quiero oír la voz de Dios. Mejor que me hable alguien, que me hable bonito, que me diga que yo estoy bien, que estoy haciendo las cosas bien. Quiero ese tipo de consejo, pero que Dios no me hable. Amén. Y los mataban. Cuando los reyes hacían los malos y ellos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Dios se apartaba y no tenían ellos, porque ellos escogían sus profetas. Mire qué cosas, ¿no? Hoy en día la gente escoge a sus predicadores. Ellos escogían a sus profetas. Oye, pero es que aquí hay un profeta que Dios le habla y lo que dice se cumple. ¿Quién es? Eliseo. No, pero no. A Eliseo no lo traigan. Pero mira, tenemos una serie de profetas. ¿Qué quieres tú oír? ¿Cuál es la bendición que tú necesitas? Mira, este te profetiza bienestar, este te profetiza salud, este te profetiza milagros, este te profetiza prosperidad. ¿Cuál quieres tú? Pero que no me hable el profeta de Dios.
porque no me gusta que me digan la verdad. Me incomoda la palabra. Me hace sentir mal. Y yo no quiero. No. Dios está para bendecirme. Dios está para cuidarme. Dios está para ser mi médico. Dios está para ser mi abogado. Dios está para ser mi protector. Dios está para ser mi proveedor. Pero que no me pida a mí nada que yo haga. Y entonces dice ya, Dios en su grande misericordia, porque cuando Él envía el consejo es, vuélvete a mí. Te estás revelando. Viene juicio. Viene disciplina. Estás quitando la protección de sobre tu vida. Conviértete, vuélvete a mí. Pero ellos los mataban. Y hacían grandes abominaciones. Mire, sacrificio de niños a los ídolos. Los descuartizaban. Los quemaban. ¿Por qué? Porque para ellos eso era Dios. Un servidor nuestro. Alguien que tiene que hacer mi voluntad. Ay, si no la hace, ya no lo voy a buscar. Pero ese era el pueblo de Israel, ¿verdad? Amén. Ustedes no, ¿verdad? Dice la Escritura, verso 27, entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación, ¿qué hicieron? Clamaron a ti, solo en el tiempo de tribulación. Ese es el Dios que yo quiero, que solo me atienda en mis necesidades, que solo esté para mi servicio. Entonces sí, clamaron, Dios, ayúdame, Dios. Clamaron. Y dice la Biblia que Él oyó desde los cielos. Y según tu gran misericordia. Mire por qué el Señor nos contesta, hermano. Porque tenemos un Dios misericordioso. Amén. Que a pesar de lo mal que andamos nos oye. Nos responde. Nos atiende porque se conduele de nuestra condición. Y Él oye el clamor. Porque Él promete, clama a mí y yo te responderé. Pero ¿por qué nada más en la angustia? ¿Por qué nada más en la enfermedad? ¿Por qué nada más en la escasez? Y según tu gran misericordia, les enviaste un libertador para que los salvase de mano de sus enemigos. Y si usted lee todo el libro de los jueces, hermano, usted va a ver esa película. Todo el tiempo de los jueces. Y entonces Dios levantaba a un Gedeón. Dios levantaba a un Sansón. Dios levantaba a esa mujer. ¿Cómo se llamaba? No, en los tiempos de Débora. Dios levantaba, hermanos, Débora y Barak, ¿verdad? Dios levantaba a los jueces y entonces ellos clamaban. Y Dios levantaba al libertador porque oía el clamor. Amén. Y los libertaba de todos sus enemigos. A veces, mucha gente, esa es la manera que tiene a Dios. Un Dios que solo es necesario en nuestra vida cuando tengo problemas. Solo lo voy a necesitar cuando tengo aflicción. Cuando mi casa se está derrumbando,
cuando mi familia está en crisis, cuando hay un problema difícil que no puedo resolver, entonces es ahí cuando está la aflicción. Mucha gente es cuando se acerca a buscar a Dios. Amén. Cuando le dicen que les queda poco tiempo de vida, cuando reciben una mala noticia, entonces ellos en la aflicción se acercan a Dios. Porque a veces así lo hemos presentado muchos de nosotros como predicadores. Como un Dios, ven a Él y tus necesidades serán atendidas. Como un Dios que ven a Él y tus problemas se acabarán. Y si mis problemas no se acaban, y si mis problemas no terminan, y si mis necesidades no son atendidas, entonces yo no quiero ese Dios. Porque no llena mi expectativa. Yo quiero un Dios servidor, que esté para mí cuando yo lo necesito. Y si no está para mí, entonces no lo quiero. Y se alejan. Y eso pasaba, hermanos, con el pueblo de Israel. Que ellos no entendieron que ese Dios tuvo misericordia de ellos al escoger a Abraham, al sacarlos de Egipto, al escogerlo como un tesoro valioso, al entregarlos una tierra prometida, al caminar con ellos, porque habla Nehemías, y a pesar de ellos, a pesar de su rebeldía, no te apartaste de ellos, anduviste con ellos en el desierto todo el tiempo. Eras columna de fuego en la noche y columna de nube en el día. Su ropa nunca se desgastó, su calzado nunca envejeció. A pesar de su rebeldía, a pesar de cómo te trataban ellos, tú permaneciste fiel por la promesa que le hiciste a sus padres. Amén. Amén. Fidelidad de Dios no se aparta de nosotros, ni su misericordia. Pero ¿cómo lo vemos nosotros? Igual que Israel. Porque dice aquí, hermanos, en el verso 28, pero una vez que tenían paz, una vez que tenían tranquilidad, una vez que tenían salud, comida, dinero, vehículo, casa, tranquilidad, volvían a hacer lo malo delante de ti. Sí, porque Dios es nada más para mis aflicciones, pero que me deje vivir como yo quiero. Yo quiero vivir de acuerdo a mi voluntad, ir a donde yo quiero ir, estar donde yo quiero estar, hacer lo que yo quiero hacer, moverme donde yo me quiero mover. Esa es la voluntad mía y Dios la tiene que aceptar. Dios se tiene que acomodar a mi voluntad y no yo a su voluntad de Él. Él está para hacer mi voluntad. Y si yo quiero hacer esto, y empezaron ellos a hacer lo malo y olvidarse de Dios, ¿por qué? Porque ahora tenían paz. Nada los afligía, nada los molestaba, tenían salud. Y ya una vez más, ahora sí, a seguir dándole rienda suelta a mi manera de vivir. Y volvían a hacer lo malo delante de ti. Otra vez, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaran, pero volvían a clamar otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, ¿cuántas veces?
muchas veces los libraste, Señor. Muchas veces. Porque Dios, hermanos, no puede negarse a sí mismo. Él es un Dios de amor y de misericordia. Él es un Dios fiel, dice la Biblia. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Por eso cuando ellos clamaban, dice, clamaban, los oían, los libertaban, levantaban su libertador, tenían paz y volvían otra vez a su antigua manera de vivir. Y otra vez, 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 y otra vez. Y luego les levantaban los profetas y los mataban. ¿No será, hermanos, que nosotros también estemos en esa película? Que queremos un Dios solamente en urgencia, en aflicción, en enfermedad, en necesidad. Y ahora sí a buscarlo. Ahora sí a congregarnos. Ahora sí a leer la Biblia, a ver qué dice Dios. Ahora sí a orar. A levantarnos de mañana o de madrugada. Porque estoy en gran afrenta, en gran necesidad. Ya el agua llegó al cuello y Dios mío, ayúdame. Y Dios, que es grande en misericordia, Amén. vuelve a socorrernos, y ya una vez teniendo paz, a seguirle, a seguir nuestra vida, alejados de Él, alejados de la oración, alejados de la congregación, alejados de la palabra, alejados de los hermanos, alejados de su propósito, alejados de su voluntad, alejados de su obra, alejados de su servicio, porque ese es el Dios que yo persigo aquí. Solo cuando yo lo necesito. ¿Cómo saber, hermanos, que yo también tengo un mal entendimiento de Dios? Es fácil. ¿Alguna vez usted ha dicho, no salgo de una, ya caigo en otra, y en otra, y en otra, y en otra, pero busco a Dios y me socorre, y luego caigo en otra, busco a Dios y me socorre, caigo en otra necesidad, busco a Dios y me socorre, caigo en un problema, busco a Dios y me socorre, caigo en una enfermedad, busco a Dios y me socorre? ¿No será que estamos siguiendo el mismo patrón? Igual al de Israel. Y a veces lo expresamos. Oye, no salgo de una, ya entré a otra. Pero no nos detenemos a pensar, ¿será que solamente busco a Dios en mi necesidad? ¿Será que solamente busco a Dios cuando estoy urgido? ¿Y qué decía un profeta? Aunque no haya ovejas, ni la vid de sus frutos. Porque la gente no quiere pasar por lo malo, porque piensan que Dios es malo. ¿Y qué dijo Job? ¿Acaso hemos de recibir solo lo bueno de Dios y no lo malo? ¿Cómo nos damos cuenta, hermanos, si nosotros no también hemos caído en el error de tener una perspectiva errónea de Dios, de que Dios está solamente para atenderme cuando yo lo necesito? Y si no me atiende, es un mal Dios. Por eso muchos se van defraudados. Quieren torcerle el brazo a Dios, porque así acostumbran a torcerle el brazo a la gente.
a manipular a la gente, quieren manipular a Dios. Es que si no se hace como yo digo, y así tratan a Dios, se tiene que hacer como yo digo, Dios. Y todavía se atreven a decirlo y a decir que Dios les habló, como aquellos que van y profetizan cosas y profetizan vida cuando es solamente el deseo de su corazón, pero Dios dice: yo me lo voy a llevar. Dios mío. Aleluya. Y no hemos aprendido a aceptar la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si no estoy cayendo en el mismo error de Israel, que solamente lo buscaba y clamaba e iba a hacer la voluntad de Dios solamente cuando estaba en una tremenda aflicción? Pero ya nada más venía paz y adiós, Dios, te veo en la próxima necesidad. ¿Será que estaremos tratando así también a nuestro Dios, hermano? Que es grande en misericordia, Amén. que nos amó tanto. ¿Será? ¿Cómo nos damos cuenta? Dice, hermanos, aquí en la escritura, verso 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Ese fue un terrible problema de Israel, hermano. No querer oír el consejo de Dios es un problema actual de muchas personas que endurecen su corazón. Hermano, Dios va a tener que quebrar ese corazón y va a tener que permitir que venga el enemigo, va a tener que permitir la aflicción, va a tener que permitir algunas circunstancias para quebrar la dureza de ese corazón. Porque así fue. Como tuvo que tratar a Israel, bueno, ya saben que se van de cautivos por 70 años, todos. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Ezequiel que dijo? Que dice: viene el enemigo y no va a dejar vivos ni siquiera a los bebés, ni a las mujeres. Solamente aquellos que claman, que tengan una marca, ellos serán liberados de la muerte. Que fue el remanente que dejó. Esa es la manera que muchos hoy en día ven a Dios. ¿Cómo ve usted Dios en su vida? ¿Cómo puedo saber que yo no soy igual que el pueblo de Israel, que tenía a Dios solo para momentos de grande necesidad y aflicción? Es cuestión de vernos a nosotros y analizar nuestras oraciones. Por ejemplo, si en nuestras oraciones vemos a un Dios que podemos utilizar para todo. Señor, permite que yo límpiame el camino por donde voy a manejar. Señor, es día de pago y el banco va a estar reventado. No, haz que no haya nadie para que yo pueda ser el primero. Señor, que encuentre un lugar donde estacionarme. Lo tienen como valet parking, ¿verdad? Las oraciones de dame, bendíceme, ayúdame, socórreme, y no hay nadie dentro de nuestras oraciones. No hay nadie. Entonces tú tienes un Dios que lo quieres como siervo, que esté a tu disposición siempre, en los mínimos o en los máximos detalles. Si nuestras oraciones son así, entonces tenemos una perspectiva equivocada de Dios. Le quitamos la soberanía y ahora el soberano soy yo. Ahora se va a hacer como yo quiero. Así lo veía Israel.
Ahora mi voluntad debe de estar por encima de la voluntad de Dios. Porque si no me escucha, si no me escucha Dios. Y hay gente que habla mal de Dios y se enoja con Dios, hermano. Y abandonan el camino del Señor. Solo porque Dios no les concedió una petición que ellos querían. Entonces, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿O son realmente oraciones donde incluimos adoración por quien es Él? Amén. Que nos apegamos al modelo del Padre Nuestro, santificamos antes de pedirle, santificamos su nombre, lo adoramos, lo exaltamos, lo glorificamos por quien es Él, porque habita en las alturas, porque es grande, porque es fuerte, porque es poderoso, porque es Dios. Mi adoración incluye agradecimiento porque me sostiene en la vida, porque me sostiene con salud, porque me guarda, porque me ha dado salvación, porque me ha dado vida eterna, porque ha escrito mi nombre en el libro de la vida, porque me ha librado de la condenación del infierno, del lago de fuego, me ha librado del reino de las tinieblas, me ha trasladado su reino de luz, porque ahora tengo un Dios amoroso y antes tenía a un príncipe del mundo que lo único que quería era destruirme y matarme. Pero ahora Dios me ama a mí. Amén. Así es mi oración, una oración que lo exalta, que lo alaba, que le agradece. A un Dios el cual antes de pedir por mis necesidades, antes de pedir, porque sí es necesario pedir, la Biblia lo dice, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, habla de una oración que tiene que hacerse diariamente, cada día, pero también hay que pedir que venga el reino de los cielos, que venga el reino y se establezca, que haya salvación, que haya sanidad, que haya liberación, que Cristo venga ya. Hay que pedirlo. ¿Lo pide usted o tiene miedo que venga? Amén. Ay, no. Espérame. Unos cuantos años más, como unos 100. Pero todavía no venga, Señor. Así ora gente. No, es que tengo planes, me voy a casar, quiero tener hijos, voy a poner una empresa, me voy a comprar una casa, un carro, y pues me voy a llevar como unos 50 años. Espérame. Pero dentro de sus planes no está Dios ni los planes de Dios. Quizá Dios tenga otros planes mucho mejores. Entonces esa es otra forma de saber cómo tengo a Dios. Como alguien que respete mis planes, que respete mi voluntad y yo no la de Él. Nos estamos conociendo. ¿O será que yo acepto la voluntad de Dios? Que si me lleva por camino de muerte, no mi voluntad sino la tuya. Si me lleva por camino de escasez, no mi voluntad sino la tuya. Si me lleva por camino, hermano, difícil, pedregoso, pero no mi voluntad sino la tuya. Queremos una vida de paz, siempre. Pero Él no prometió paz. Al contrario, en el mundo van a tener aflicción. Pero permanezcan en fe. Porque yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo oramos nosotros? Oramos que venga el reino de Dios. Oramos siempre pidiendo perdón y perdonando las ofensas. Esa es nuestra oración. De acuerdo a la voluntad. No, Señor, y que se haga tu voluntad en la tierra, o sea, conmigo, así como en el cielo. Pero no queremos la voluntad que nos aflige, que es necesario que pasemos por diversas pruebas para poder entrar en el reino de los cielos.
No queremos que nuestra fe sea probada. No queremos eso. No queremos a ese Dios que me aflige, que me prueba, que me pasa por fuego para probar mi fe y mi fidelidad y mi amor y mi obediencia, mi servicio. Ese es el Dios que no quería a Israel en el desierto. No. Regresémonos, es más, matemos a Moisés y que vamos a levantar a otro y que él vuelva a abrir el mar. Porque los ajos y las cebollas, hoy cómo condimentaban la comida. No les gustó. Se endurecieron. Fueron duros de servir. Bueno, ¿cómo son mis oraciones? Ahí me doy cuenta cómo tengo yo a Dios. ¿Cómo trato yo a la Biblia? La dejo en el carro olvidada, la dejo en la casa olvidada. La leo. ¿Es mi regla de conducta la Biblia? Hago lo que la Biblia, la leo como el instructivo de mi vida, el instructivo que me da éxito, que me da felicidad, que me da bienaventuranza cuando la obedezco. Es la Biblia ese instructivo. ¿Qué voy a hacer en esta situación? ¿Qué me dice Dios en su palabra? La tengo siempre a mi mano, atada a mi corazón. ¿O es Dios quien debe de seguir la instrucción y yo no la de Él? Tercero, ¿qué es la iglesia para ti? Es el lugar donde adoramos a Dios. Donde venimos, como dice Pablo, cuando os reunís como iglesia y formamos el cuerpo de Cristo. Y tenemos comunión con los hermanos porque andamos en luz, como Él es luz. Es realmente la iglesia, el congregarnos, vital para nuestra vida, para dar y para recibir, porque no es solo recibir, hay que darle a Dios en el culto, adoración, alabanza. Amén. Gozarnos en la presencia de nuestro Dios, que habita en medio de la alabanza de su pueblo, que es un lugar para mi edificación, donde yo comparto con los hermanos mis oraciones, mi adoración con ellos. Como decía David, en medio de la congregación te adoraré y daré a conocer tu nombre. Los demás me escuchan alabar a Dios. Soy yo un testimonio vivo, soy yo un testimonio que da en medio de la congregación. ¿Cómo trato a la iglesia? A mis demás hermanos. Los trato como mi familia, la familia de Dios. Es el lugar de participación, es el lugar donde yo vengo a honrarlo y a servirle, porque también es un lugar de servicio. Es el lugar donde me relaciono con mis hermanos y donde yo aprendo, escuche bien esto, donde yo aprendo dominio propio. Porque es con los hermanos que yo me freno y me debo de frenar. Amén. Entonces, cuando yo me freno, estoy aprendiendo dominio propio. Pero si yo ando con inconversos, o sea, que sepan que yo también puedo. Pero con los hermanos nos medimos, debemos de medirnos. De ahí, al medirnos, ¿qué estamos? Nos estamos entrenando al dominio propio. No hablo lo que no tengo que hablar, no pienso lo que no tengo que pensar, no siento lo que no debo de sentir, porque estoy en la familia. No debo de suponer, no debo de crear imágenes contrarias a lo que yo no veo, no siento, pienso. Por eso en el trato, dice la Biblia, en el trato hay crecimiento, hay fortalecimiento, hay dominio. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar el testimonio dentro y fuera. Y al estar con los hermanos nos frenamos.
Si allá le gusta decir malas palabras afuera, con los hermanos el pastor. Así me han dicho, y algunos ni respetan, hermano. Pues con su perdón, pastor, y pues por toda palabra que sale de nuestra boca seremos juzgados. Entonces, ¿cómo tratamos? ¿Cómo somos en la oración? ¿Cómo tratamos la Biblia? ¿Cómo nos desenvolvemos en la iglesia? ¿Y en qué dedicas? ¿A qué tienes dedicada tu vida? Dios está dentro de tus planes. Está dentro de tu tiempo. Está en tu futuro. Está Dios incluido. ¿Estás para hacer la voluntad de Dios o para que Dios haga tu voluntad? ¿Cómo debo de ver a Dios para no cometer el mismo error del pueblo de Israel? Como alguien que le debo honor, le debo amor, le debo devoción. A Dios le debo fidelidad, a Dios le debo servicio, a Dios le debo agradecimiento, porque vino a salvar mi alma y a librarme de la condenación del infierno, porque fue a preparar un lugar. Oh, ese es mi maravilloso Dios. No solamente me libertó del pecado, salvó mi alma, limpió mi alma y me ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Ese es mi Dios a quien yo debo adoración, devoción, honra, agradecimiento, amor y servicio y negación. Y negación. Como alguien a quien yo estoy y me pongo a sus servicios para cumplir su voluntad y su propósito en el tiempo que Él me mantenga con vida. ¿Sabe quién lo mantiene con vida hoy? ¿Sabe quién lo va a mantener con vida los próximos años? Se llama Dios. Amén. Si vive, será por Él. Amén. Amén. Y ese tiempo que le resta de vida, ¿a quién se lo va a dedicar? ¿Ya se lo dedica a Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutitos? En oración, en devoción, en adoración, en servicio. Mira, hay países que culturalmente obligan a los niños y a los adolescentes a dedicarle a la educación entre 16 y 18 horas diarias. Culturalmente así. Nosotros sí nos dan 4 horas de escuela. Pero eso es culturalmente. Hay religiones que oran 5 veces al día, los musulmanes. Nos ganan. Hay tanta adoración a animales que hay gente que todos los días están en ese templo y adoran ratas, cucarachos, lagartos, changos. Todos los días van, hermano. Todos los días van al templo de esos ídolos. Están para ellos. Nosotros debemos de estar para nuestro Dios. Amén. Amén. Para nuestro Dios. Amén. Tú tienes a un Dios que continuamente le expresas tu voluntad y le dices: Señor, es que yo quiero que así sea. Y Él está ahí solo porque te urge que te conteste como tú quieres.
Esa es la misma actitud del pueblo de Israel. Pero si Él es un Dios a quien tú has rendido tu vida, tus planes, tu tiempo, tu amor, cada día le dices: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? Aunque me cueste, te obedeceré. Heme aquí, yo iré. Una rendición completa, una negación completa. Es así, donde Él manda y tú obedeces, donde tú te niegas a ti mismo y te dispones a servirte, donde realmente quieres oír la voz o no quieres oír la voz de Dios. Hay gente que dice que oye la voz de Dios, hermano. Mire, las primeras veces que yo oí la voz de Dios, estaba en su palabra. Señor, háblame, ¿qué quieres que haga? Me dice: predica. Levántate y predica. Iba en un camión. Levántate y predica. ¿Qué me dijo fuera de la palabra? Lo mismo que le he dicho a ustedes: vayan y prediquen. Y en otra ocasión: Señor, ¿qué tengo que hacer para que la gente te conozca? Me dijo: ve y predica. No cambia su palabra. Hay gente que ha venido, hermano, diciendo que Dios le habla. Y me acuerdo de una hermanita que no fue a la iglesia y le dije: oiga, ¿por qué no fue, hermana? Fíjese que Dios me habló y me dijo que me pusiera a lavar. Y si lo pasamos por el filtro de su palabra: no dejes de congregarte como algunos tenemos por costumbre. Porque hay que pasarla por el filtro de la palabra. Dios me guió, etcétera, 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 etcétera. Pero solamente siguen emociones, pensamientos, deseos. Si no pasa por el filtro de la palabra. Por eso cuando yo le dije: hermana, no creo que haya sido Dios que le haya hablado. Y se fue. Se fue. Después me habló, al cabo de los meses: puede venir a orar por mí porque creo que el que me habla es el diablo. Le dije: vaya con su pastor. Él tiene el privilegio de orar por usted. Es que Él no ora por eso. Usted está allá. Con usted va a aprender. ¿Están aquí, hermano? Amén. Amén. Me gusta cuando Dios habla. Amén. Amén. ¿Pero sabe por qué? Porque cambia nuestra manera de ver a Dios. Dios no es mi siervo. Yo soy su siervo. Dios no está para hacer mi voluntad. Yo estoy para hacer su voluntad. Amén. Yo no estoy para vivir mi vida. Yo estoy para vivir la vida de Él. Amén. ¿Cuesta? Sí. ¿Y cuesta mucho? Sí. Porque es morir. Es morir a tu voluntad. Es morir a tus planes. Amén. Es morir a tus proyectos. Es morir a tus emociones. Es morir a tus deseos de la carne. Amén. Si cuesta. Aleluya. Pero el que pierda su vida por causa mía la ganará. Amén. Por la eternidad. Amén. ¿Cuántos años voy a vivir, hermano? Mire, ya rebasé el 6º piso.
ya sin querer queriendo, pues yo a los de 65 le digo, todavía estás joven. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia? ¿Que cuánto tiempo vamos a vivir? 70. Y los más fuertes, 80. Yo multiplico, ¿cuánto? 80 menos 61, me quedan 19 años. Y si los cambio por toda la eternidad, es un buen negocio, hermano. Por toda la eternidad. Ahora que si Él me la quiere alargar la vida, otros 20 años más, pero con salud y fuerza, pues no voy a limitar a Dios, ¿verdad? Porque hay promesas. Cuando somos útiles, mira, a Moisés lo agarró de 80 y le alargó la vida. Caleb, que dijo, tengo 80 años y me siento como de 40, Señor, ¿qué más quieres que haga? Aleluya, amén. Pero hay gente que vivió para Él y sus nombres quedaron inscritos en este libro y en el libro de las obras y en el libro de la vida. Amén. Cuando se abren esos libros, ahí está escrito todo lo que yo he hecho. Ahí estará escrito todo lo que yo hice por el Señor, porque estando en Cristo se escriben las obras. Todo, dice la Biblia, cuando estemos y comparezcamos ante el tribunal de Cristo, se abrirán los libros y ahí dice la Escritura que Él galardonará según lo que nosotros hayamos hecho por Él mientras estuvimos con vida en esta tierra. Habrá un galardón. Es bueno cambiar lo terrenal por lo eterno. Cambiemos lo terrenal por lo eterno. Cambiemos este tiempo de vida por la eternidad. Cambiemos nuestros tesoros terrenales por tesoros eternos. Amén. Vale la pena, hermano. Aleluya. Y que cambiemos nuestra manera de ver a Dios. Cristo se sometió a la voluntad del Padre. Aleluya. Y aún en el huerto de Getsemaní, Él dijo, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Amén. He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad conforme al rollo está escrito de mí. Aleluya. Y lo hizo. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros, hermanos? Está en la palabra. Que anunciemos las virtudes, que prediquemos su evangelio, que hagamos discípulos, que nos proyectemos a la meta de la eternidad. Amén. Póngase de pie en esta hora.